Ahora salen a pedir cooperaciones como si fueran la beneficencia pública. A ver, si hubiese existido recurso en el Fonden, o si se hubiese utilizado como se tenía que utilizar, dónde se tenía que utilizar, para quién se tenía que utilizar, ¿usted cree que en 2017, con los sismos que se registraron en el país, Enrique Peña Nieto no habría propuesto a pobladores de Villaflores, en Chiapas, que hicieran tandas? Porque lo hizo. Escúchelo, con sus propias palabras, antes de hablar de que si el Fonden o no el Fonden. Esto proponía el presidente de México. Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy, a sábado 18 de octubre del 2025. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un super like, que eso apoya muchísimo al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos rápidamente con la información del día de hoy. Pues, ¿quién creen que se volvió a ir del país? Pues sí, es Alito Moreno. Y es que dicen que se encuentra en una misión en Bolivia, ya que hay elecciones presidenciales y lo contratan porque saben que es el rey de los fraudes. Pues bueno, después de todo esto y porque sabemos que se anda saliendo del país porque tiene miedo al desafuero, Alito Moreno, recordemos que en su video donde decía que como ya no existe el Fonden, el partido de Morena anda pidiendo caridad. Vamos a recordarlo. Y ahora salen a pedir cooperaciones como si fueran la beneficencia pública. Pues el periodista Juan Becerra escuchó todo esto, estalló muy molesto y le bajó los huevos a Alito Moreno. Este personaje no se va con rodeos. El periodista Juan Becerra filtra el video donde el canijo de Enrique Peña Nieto, con todo el Fonden, pedía a los ciudadanos que hagamos unas tandas, así como lo escuchan. No se lo pueden perder, mexicanos. Le dan una paliza a Alito Moreno. Comenzamos. Vamos con más información. El miércoles pasado, ante las críticas que hubo por ahí por la eliminación del fideicomiso del Fonden, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara. Informó que lo que tenía el Fonden, ¿sabe qué era? Pues eran deudas, que no tenía recursos. Escuche. Y el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dice, llegamos y lo único que tenía el Fonden por el sismo del 17 era puras deudas. O sea, no tenía dinero el Fonden. Entonces, para todos aquellos que dicen que porque el fideicomiso aquel bastante corrupto desapareció, pues no. Y es que en el chat de mis tías andan diciendo que no hay recursos para atender emergencias derivadas de fenómenos naturales porque extinguieron al Fonden. Extinguieron al Fonden, sí, pero sigue existiendo el recurso que se dispersa a través de otro mecanismo. Hay una partida presupuestaria con ¿cuántos? 19.300 millones de pesos, de los cuales ya 3.000 se usaron para Guerrero y para Oaxaca, que se entrega de manera más rápida, más transparente. Entonces ya en el chat de las tías pues traen la cantaleta, la narrativa del Fonden. Y es que extinguieron el Fonden, eso no implica que se extinga la ayuda económica, el recurso para atender afectaciones derivados de desastres naturales, bueno, de fenómenos naturales que causan desastres, porque no hay desastres naturales, hay fenómenos naturales que causan desastres. No había dinero en el Fonden. A ver, si hubiese existido recurso en el Fonden, o si se hubiese utilizado como se tenía que utilizar, dónde se tenía que utilizar, para quién se tenía que utilizar, ¿usted cree que en 2017, con los sismos que se registraron en el país, Enrique Peña Nieto no habría propuesto a pobladores de Villaflores, en Chiapas, que hicieran tandas? Porque lo hizo. Escúchelo, con sus propias palabras, antes de hablar de que si el Fonden o no el Fonden. Esto proponía el presidente de México, Peña Nieto, a familias damnificadas por el sismo del 17. He pensado que en grupos de 4 o 5 familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de 4 o 5 familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, así las 4 casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas. Tandas, el Fonden, tandas. Bueno, fíjese usted nada más esta situación. Felipe López Veneroni, analista político, profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Felipe Veneroni? ¿Cómo has visto? Pues era de esperarse, ¿no? La narrativa del Fonden no es la primera vez que sucede desde su extinción ante afectaciones derivadas de una causa natural. Y bueno, pues ahí no sé tú si te acordabas de esa declaración de Peña Nieto en 2017, pues de que mejor hagan tandas, ¿no? Ya sé que no aplauden también, dijo en otra ocasión.
Sí, muchos saludos ahí al auditorio y a ti. Y sí me acuerdo de esa declaración y lo que comentó Arturo Herrera, entonces secretario de Hacienda. Pues sí, nosotros todos vimos, incluso en la Ciudad de México, lo que fue el mal manejo de todos los apoyos después de los sismos. No sé si recuerdas que era una cosa como de 4,000 millones de pesos o algo así, pero de repente 1,000 millones se utilizaron en fotocopias, ¿no? Fotocopiadoras. Entonces sí es un asunto, digamos, complicado, porque el recurso, cuando se distribuye a través de estructuras burocráticas, se puede tener mayor control, sí, pero se diluye también más. Porque nunca falta, bueno, pues el director del organismo, pues necesita su coche, su celular, su secretaria, etcétera, y luego el subdirector y luego los diferentes operadores, de tal manera que cuando el recurso realmente va a llegar a quien lo necesita, ya está muy disminuido. Se ha criticado mucho el modelo de la 4T de hacer estas entregas inmediatas o directas, evitando esta burocratización, con el argumento de que no se tiene realmente un padrón, un control para saber quién está recibiendo qué recurso, pero creo que ha sido mucho más efectivo y se puede ver incluso en las tarjetas del bienestar, ese sistema que el sistema anterior, ¿no? Que siempre dejó mucho que desear y alguien había hecho notar en X que siempre que aparecía o hablaban del fondero o lo que sea, apareció un presidente entregando una cobija. Parecería que eso era bueno, algunos, ¿te acuerdas que otros no se los entregaba también por ahí? A ver si lo buscamos, luego lo tenemos, está en video, Felipe Calderón regateándole el apoyo a una persona damnificada, ¿no? En algún momento de su gestión, que si era beneficiaria. Sí, pero no estaba en el padrón. Sí, que está en el padrón, y que si está en el padrón, ¿por qué? Porque ganaba 8,000 pesos al mes, y entonces si ganaba 8,000 pues no podía estar en el padrón regateando, ¿no? El apoyo, pero bueno, está esta cantaleta. Y en otro tema, pero que tiene que ver también con narrativas, el PAN ha anunciado ya con bombo y platillo, ¿se dice, doctor Volavsky, o platino? Platillo. Platillo, ¿no? Platillo, con platino sería otra cosa. Su relanzamiento como partido político. Hoy a las 11 de la mañana, hasta va a haber una marcha, va a ser en el Monumento a la Revolución, rumbo al Ángel de la Independencia. Pues se ha adelantado, ¿no? Que se abre el partido, que no se necesitará ser militante para ser candidato o para escoger a un candidato. De la alianza PRI-PAN, pues no han sido muy claros, parece que continúa. Dependerá, yo creo que es una decisión que no ha sido tomada. Incluso que va a cambiar el logo. Si irá a poner naranja el logo, me decía de Movimiento Ciudadano David Olivo que ahorita no, pero pues yo creo que el pan de muerto lleva naranja, ¿no? En algunos casos y agua de azar. ¿Cómo ves? Les falta proyecto, ¿no? ¿Tú crees que deben a conocer uno? Porque, o sea, todo, pero sin proyecto, pues nada. Sí. Es que mira, creo que ese es también el problema del PRI. Y si me permite rápidamente, si uno hace una reconstrucción histórica del PAN, es el partido más antiguo de México como tal. El PRI ha pasado por diferentes nombres, pero el PAN cumplió 90 años en 2019, va para los 100 años. No, miento, 80 años y va para los 90 años en 2029, y es impresionante ver cómo ha ido, digamos, cambiando. Su origen, si recuerdas, fue el 16 de septiembre de 1939, y es un partido que nace un poco en respuesta al cardenismo, a la expropiación petrolera y a esta percepción ya entonces, desde entonces, que México iba directo a ser la Unión Soviética. Todavía no existía Cuba ni Venezuela como tal, pero ya desde entonces venía esa narrativa y un poco el PAN se constituye, tengo la impresión, como la representación política del catolicismo criollo y de los propietarios de tierras en el interior de la República, con valores muy definidos, valores de nacionalismo, pero sobre todo patria, Dios y hogar, muy cautelosos con la educación, muy cercanos a la iglesia, ¿no? Y este PAN es el que prácticamente nos llega hasta finales del siglo XX, cuando hay una nueva generación de panistas que empiezan a trabajar muy de cerca con Carlos Salinas. No sé, recordarás las famosas concertaciones. Y que si ciertos gobiernos habían sido dados en función de otros intereses y no de que hubieran ganado legítimamente. Claro. Y ahí hay un poco el sueño del bipartidismo que siempre tuvo Carlos Salinas. Y se veía venir desde la campaña, ¿no? Cuando se alían PAN y PRI y luego se deja ver en San Luis Potosí, en Guanajuato, cuando a los gobernadores que llegaron por el PRI, que fueron Fausto Zapata y en Guanajuato el que había Ramón Aguirre, duran como 2 días, ¿no? En una simulación. Después de algunas irregularidades durante el proceso. Nos cae la pausa. Felipe, estamos hablando sobre la renovación del PAN. Harán hoy una conferencia, hay además una marcha partidista, dicen que se renuevan. Felipe López Veneroni, hay una marcha del PAN y su renovación el día de hoy, cuando también se lleva a cabo en la Ciudad de México un desfile de alebrijes y también uno de zombies. En política no hay casualidad, ¿no?
Hay en todo caso coincidencias extrañas. Y lo que comentabas un poco antes de la pausa, Juan, y amigos del auditorio, que me parece muy importante, tanto el PRI como el PAN perdieron su brújula ideológica. ¿Recuerdas el último ideólogo que yo recuerde del PAN, realmente alguien serio, con una visión política, etcétera, fue Carlos Castillo Peraza? Piolín. Y con él, de alguna manera, Luis H. Álvarez, que era una persona intachable, etcétera. A raíz de eso, lo que hemos tenido ya son militantes, yo ni siquiera diría que pragmáticos, sino utilitaristas, que han, tanto el PRI como en el PAN. Y no es casual que el punto de quiebre de los partidos haya sido el Pacto por México en 2013. Donde se perdieron las diferencias ideológicas que son indispensables en una democracia. Por eso es tan interesante el surgimiento de Morena, que nos caiga bien o nos caiga mal, tiene una idea distinta a esto de vamos a vender al país en pedazos. Entonces dice ahora el PAN, me quiero renovar. Creo que se dio cuenta ya que la alianza electoral con el PRI no le funcionó tanto. Creo que incluso el PRI depende más de tener, y por eso Alito Moreno anda tan desesperado, de tener cercanía con el PAN que el PAN de ir por su propia cuenta. Finalmente el PAN ha quedado un poco como la segunda fuerza política nacional. Ahora, cuando tú ves los números, su apoyo general no rebasa el 16% del electorado. Está más o menos entre el 13 y el 16%. El del PRI está abajo, del 9%. Movimiento Ciudadano va subiendo y podría ser interesante lo que dices de que a lo mejor se empiezan a pintar de azul y naranja mutuamente, pero creo que Movimiento Ciudadano ha sido muy cauto y muy inteligente en mantenerse un poco al margen de estas alianzas. Vamos a ver qué ocurre. Ahora, sí hay una propuesta del nuevo logo, muy sencillo, muy como queriendo ser dinámico. Yo creí que se iba a pintar naranja, fíjate, el logo un poquito. El del PAN iba a cambiar del azul al naranja, una mezcla ahí, porque te digo, el pan de muerto lleva naranja. Vamos a ver si hay eso, pero además se acerca el 2 de noviembre, bueno, pero esa es otra historia. De hecho, de aquel pacto que se hicieron esos tres partidos, que fue cuando precisamente López Obrador renuncia al PRD y empieza esta peregrinación para crear Morena, que se crea en el 2014, de esa integración de los tres partidos, pues la víctima más evidente fue el PRD, que ya de plano, ahora sí el 2 de noviembre, pues va a tener que autofestejarse, pero cuidado, porque los otros dos partidos, tanto el PRI como el PAN, están un poco en la cuerda floja. Sí. Puede que tengan bastiones de poder todavía, sobre todo el PAN en el Bajío, que no es casual, ¿no? Es esta visión todavía del catolicismo criollo, etcétera. Pero sí, en el resto del país están, digamos, muy alejados de la gente. Y lo que dices, si no hay un proyecto político novedoso, claro, con el que yo me pueda como ciudadano identificar, entonces pues va a ser maquillaje. Claro, o sea, es un asunto no de renovación, sino de cambio de imagen, si no construyen un proyecto de nación con el que además se identifiquen los ciudadanos, y para eso pues tienen que entender primero que México hoy es muy distinto al de 2018, al de antes, tienen que salir a la calle, tienen que hacer territorio, tienen que conocer al país y tienen que conocer a una ciudadanía que los conoce muy bien. El pueblo de México conoce muy bien a la oposición, una oposición que a su vez parece que no conoce al pueblo de México. Pues Felipe López Veneroni, esperemos que se dé una renovación y que los partidos de oposición construyan un proyecto porque todos saldríamos beneficiados, habría mayores equilibrios democráticos y en fin, seguimos conversando. Otro nivel de debate político. Totalmente. A nadie le conviene que no existan los equilibrios políticos, incluyendo a la 4T. A nadie le conviene. Claro. Gracias, Felipe López. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a nuestro amigo y compañero, el periodista Juan Becerra, que aún trabajando en un canal de chayoteros, él filtra videos del PRI, del PAN, de lo que sea, hasta del partido de Morena, se va contra todos. Como dice, dato mata relato. Es una de las frases más célebres que dice todos los días. Eso me encanta de ese personaje que se va con todos y sobre todo contra también Alito Moreno, que se cree muy chingoncito, pero realmente por eso dejó de darle entrevistas a Juan Becerra. Y pues bueno, ahí lo dice, les saludo desde Bolivia, nos encontramos en una misión, como les comenté, donde hacen seguimiento al proceso electoral. Pero vean la cara de Alito, realmente así, ya para finalizar el video, se ve asustado. Yo no lo veo contento, realmente sabemos que gracias a la ley del amparo, con estas modificaciones, ya muy pronto podríamos ver que va al bote a Alito Moreno, porque ya no se va a poder amparar una vez que ya le quiten el desafuero. Está totalmente frío y esperemos verlo en el bote. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.